10 de la mañana, 28 minutos, seguimos avanzando en la mañana de FM Voces y aquí junto a Walter Olivera y Efraín Acuña les damos los muy buenos días al ingeniero agrónomo Enzo Benech. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de FM Voces, Enzo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los que están escuchando. Y bueno, acá acaba de salir el sol en este momento, así que vamos arriba, un día lindo realmente. Bien, bueno, primero que nada agradecerte, Enzo, estos minutos que nos regalas para ilustrarnos en más de una cosa, ¿no? En este caso vamos a hablar del Ministerio de la Cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, que sufrió cambio de ministro. Bien, ¿y cuál es la postura que tú ves que está tomando el Ministerio y el Gobierno con estos asuntos? Bueno, mira, Walter, yo no sé exactamente cuánto hace que estuvimos hablando con ustedes, pero fue obviamente antes que sacaran al ministro Uriarte como ministro, ¿verdad? Digo, sí. Porque no fue renuncia, quiero dejarlo claro esto porque me pareció también eso en nuestro país una situación un poco rara. Y recuerdo que aquel día yo les dije a todos que yo lo conocí a Uriarte y ojalá cumpliera todo lo que prometió. Bueno, lamentablemente se fue y yo creo que le quedaron muchos deberes. Sí. Concretamente, yo recuerdo haber dicho del compromiso que él había asumido con la deuda de Venezuela, con los lecheros, que no se habla más. El tema de los costos, y aquí incluyo los combustibles, la energía eléctrica, todos los costos. Algo se hizo porque yo recuerdo que, por ejemplo, el dólar se evaluó, pasó más o menos de 38 a 44, y eso incide sobre los costos, sobre todo sobre los que trabajan para la exportación, que reciben dólares. No así para quienes trabajan en el mercado interno, porque eso beneficia a algunos y perjudica a otros, ¿verdad? Pero concretamente a los horticultores, los productores chicos que trabajan para el mercado interno, ellos compran sus insumos en dólares y venden su producción en pesos. Por lo tanto, esto los perjudica, no los beneficia. Totalmente distinto es para aquellos que trabajan para la exportación, exportan su gran mayoría, el arroz, la miel, la carne, los lácteos en su gran mayoría. Por lo tanto, yo creo que quedaron muchas cosas de las que se prometieron y no se pudieron concretar. Seguro. Eso en primer lugar. No sé si me están escuchando bien. Perfecto, te estamos escuchando, te estamos dejando desarrollar la Perfecto. idea, Enzo. Pero también yo dije que a mí me parecía importante que las políticas deben ser políticas de Estado en el largo plazo, ¿verdad? Totalmente. Que trasciendan los ministerios. A mí cuando me tocó, yo continué con las políticas que venía del ministro Aguirre, que estuvo 8 años en el cargo, y yo lo acompañé casi todo el periodo. Y cuando me tocó a mí, lo que hice fue dejar como estaban las cosas, que estamos todos de acuerdo, agregué algunos más, o le di más fuerza, otra impronta un poco personal. En este caso, el ministro que asumió hace pocos días, yo lo escuché y debo decirle que me alegró que él tomara, por ejemplo, lo vi en una nota que habló de la garrapata, habló de la mosca de la bichera, habló de la tuberculosis. Esos 3 temas, en realidad, son temas muy viejos y me parece muy bueno que el ministro los tome como propios, siendo que seguramente venía de Uriarte, pero nosotros mucho habíamos trabajado en estos temas. En el caso de la garrapata, que es un problema de nuestra ganadería, sí. Y yo recuerdo cuando estaba Aguirre como ministro, un problema que tuvimos de residuos de tión, que nos preocupó muchísimo, porque se utilizan algunos específicos que dejaban residuos en nuestra carne, este era uno. Y para eso empezamos a trabajar y empezamos a armar un proyecto
con experiencia propia, con técnicos del Uruguay acá, utilizando hongo, cultivos de hongo, y que es un control natural. Fuimos a ver, fuimos a hablar con los expertos. Yo le dejé, esta fue una de las cosas que le pedí a Uriarte, que no se dejara estar. Y me alegra que lo tome Matos ahora. Lo mismo la mosca de la bichera. La mosca de la bichera hubo una experiencia en el país, compartida con Argentina y Brasil, en la frontera, distribuyendo machos estériles, ¿verdad? Para que no se puedan reproducir. Es una tecnología que usó Estados Unidos, pero queríamos ir más allá de eso, porque es cierto que la bichera es un gravísimo problema, pero las moscas macho estériles, que yo sepa, en un solo lugar en el mundo se fabrican hoy, se pueden obtener. Es en Panamá y es una empresa americana. Y eso hay que seguir manteniendo y liberando moscas macho estériles para que la bichera no vuelva, ¿verdad? Seguro. Por eso nos pareció en su momento muy bueno generar un ámbito de discusión de este tema y ver si se podía tener tecnología nacional que fuera igual de eficiente y más barata. Sí. Porque en aquel momento ni siquiera sabíamos si las moscas, por ejemplo, cruzaban el río Uruguay. Hoy sabemos que se pueden establecer mecanismos y hay algunas barreras que la mosca no pasa. Por eso esto que quería hacer se hizo una experiencia regional, pero habría que masificarlo porque estas plagas no reconocen las fronteras que pusimos los humanos, ¿verdad? Seguro. Entonces, ahí cuando estuvimos en el gobierno, también se creó a nivel de línea, que participó activamente, una plataforma de salud animal, tratando de generar investigación propia que nos dé alguna libertad, digamos, que no tengamos que estar permanentemente comprando grandes volúmenes de moscas macho estériles. Bueno, pero eso es parte del proceso. Lo importante, me parece a mí, es que se tomen estos temas como importantes, que los tome Mato. No importa si nosotros lo empezamos, lo empezó otro, esto es más viejo que andar a pie, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es que lo tome como política del país y que vaya adelante. También habló de tuberculosis, un tema bien importante y que recuerdo que en su momento también planteamos esto de tomarlo como prioritario, porque había una interinstitucionalidad donde estaba en línea el Pasteur, recuerdo el Laudelar, que estaban trabajando con leucosis. Es otra enfermedad que la tienen en cuenta especialmente muchos países, especialmente China, para la exportación de ganado en pie, para nuestro ganado lechero. Pero hay mucha tuberculosis en nuestra gente de campo, en los trabajadores, todavía, parece mentira. Por lo tanto, a mí me parece que estos temas que se toman de otras direcciones que vinieron de antes, están bien, y ojalá puedan avanzar. Yo, si pudiera apoyarlo, con muchísimo gusto. Pero creo que además de estos temas puntuales, un ministro, que es el representante de las políticas del agro del país, debe tener una visión de largo plazo, de estrategia, ¿verdad? Y aquí me refiero a la inserción internacional, a los temas del cambio climático, Seguro. al desarrollo rural y la inclusión social, a la conciencia agropecuaria. De eso poco he oído hablar. Y Habló precisamente también el ministro Mato y me parece bien, veamos dónde queda, en una reforma del sistema tributario. En realidad gravar las ganancias, los que ganan y no el patrimonio. Pero yo recuerdo que también el gobierno del Frente hizo una reforma tributaria bien importante, donde estos conceptos fueron tomados en cuenta. Bueno, veremos hasta dónde. Yo debo darle una carta de crédito y espero, digo lo mismo que dije cuando Uriarte, ojalá logre avanzar y concretar estos temas que está diciendo que va a tomar. Sí. Y cuando hablamos de estrategia, precisamente, llama la atención también lo que se ha dicho desde el punto de vista del Mercosur. ¿Cómo repercute el Mercosur para todo el tema agropecuario
y sobre todo sabiendo que hay países como Brasil a veces que se maneja con un tema de cuotas, de cupos, ¿no? Para países extra región, como es el caso del arroz, por ejemplo, que importa de Estados Unidos, de la India, de Guyana. ¿Cómo afectaría que Uruguay saliera del Mercosur, en este caso, a todo lo que tiene que ver con la producción nacional? Mira, yo creo que ese es un tema, eso es estrategia, ¿viste? ¿Cómo visualizamos nuestro país y cómo lo visualizamos inserto en la región y en el mundo? Yo creo que tenemos que insertarnos en el mundo sin olvidarnos de la región. Solo somos un país muy chico, tenemos muy poca fuerza y yo creo que no nos va a ir bien. El tema de China, concretamente, desde la visita de Tabaré Vázquez, que recuerdo, creo que fue en el 2015, donde él manifestó la voluntad de adherir y adhirió el país a la visión estratégica de China de que era la ruta de la seda. Yo hice varios viajes a China y hubo varios pedidos de China de querer hacer un acuerdo con Uruguay y con el Mercosur. No Uruguay sin el Mercosur, con el Mercosur. Tanto que fuimos a la Argentina, todos los ministros, a Olivo, y tuvimos con todo el staff del gobierno argentino planteando este tema. No pudimos avanzar. Entonces, yo creo que esto parte por la negociación, no pasa por gritar fuerte y decir si no me escuchás me voy. No creo que ese no es el camino, creo que no es posible y creo que tenemos que seguir negociando y ver hasta dónde podemos avanzar. Obviamente que una potencia como China mira el mapa y ¿qué le interesa? Y le interesa la región. Seguro. Uruguay como tal, bueno, muy poco. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y mucho cuidado con las declaraciones. Yo participé también y me tocó con los temas arancelarios. Fíjense, me acuerdo el caso del trigo. En Uruguay, ¿en qué año sería? Debe ser 2016 por ahí. Teníamos trigo excedente y el mercado natural es Brasil. Y en ese momento Brasil propuso y bajó los aranceles externos para importar trigo americano. No pudimos vender el nuestro. Y yo fui a Brasilia, estuve en la reunión, hablé con la ministra, pero obviamente los tamaños, el peso económico, el poder político juegan distintos. Sí. Por eso yo creo que hay que manejar esto con mucha diplomacia, con gente que conoce esto y que sabe la historia, que sabe el peso de Itamaraty específicamente en Brasil, pero no podemos, a mi juicio, ignorar el Mercosur, lejos de eso. Muy bien. ¿Tendría otra pregunta con respecto al ministerio? Sí. Porque yo quiero hacerle otras preguntas también al ministro, al ex ministro ingeniero Bennett. A ver, Efraín. Este caso de la audiencia también. Mirá que ahora soy un viejo jubilado nomás, ¿eh? Pero toda esa experiencia hay que volcarla y aporta sobre todo para el debate y la información, que eso es importante. Bueno. Un oyente nos planteaba, nos hacía esta puntualización, dice que desde el año 1995 se viene conversando con la Unión Europea, una Unión Europea que ha modificado, por ejemplo, a sus integrantes, también con la salida de Inglaterra. Eso también... como es tanta la dinámica económica y comercial de los países, todos esos factores también, estando fuera del Mercosur, nos decía, nos complicaría aún más. Mira, sin duda. A ver, las dos cosas, estando adentro nos complica y estando afuera nos complicaría más. Yo estaba en Roma cuando se firmó este preacuerdo con la Unión Europea, y me estaban pidiendo que fuera a Bruselas a compartir esa firma. Yo no pude ir porque estaba en la FAO, pero recuerdo claramente que había países que estaban de acuerdo y otros que estaban en desacuerdo. Específicamente, recuerdo Francia, los temas ambientales, la quema de bosques del Amazonas, y nosotros no quemamos nada, pero estamos juntos con Brasil, y entonces entramos en el mismo lote, ¿verdad? Seguro. Entonces, yo creo que, de vuelta, esto hay que seguir negociando, no hay vuelta, hay que seguir conversando.
nosotros no nos podemos ir de acá, no podemos mudarnos, ¿verdad? Y los países que son potencia, para nosotros los mercados de China o de la Unión Europea, y son vitales, nos va la vida, no podemos comer todo lo que producimos, tenemos que venderlo. Y si no los compran y los pagan bien, bueno, eso va en contra de nuestra población, ¿verdad? Seguro, seguro. Enzo, la pregunta mía, si llegaron a las firmas, tendremos referéndum. ¿Qué visión tienes de aquí a que certifiquen la firma, que las firmas van a estar y porque van a sobrar? ¿Cómo ves tú la planificación de aquí en más con respecto al plebiscito, verdad, que se va a dar para anular esos 135 artículos de la LUC? Mira, lo primero que debo decirte que me alegré muchísimo cuando estuvieron las firmas. Eso es un ejemplo de un país democrático y de la capacidad y el trabajo de los militantes en la calle, con todas las contras que había. Ahora, hay que trabajar para analizar y discutir con precisión lo que implican estos artículos de la LUC. Desde el punto de vista del agro, no hay algunos artículos. Tal vez lo que más preocupan, yo diría que son los del Instituto de Colonización, ¿verdad? Sí. Ahí hubo algunos artículos, hay que explicarlos bien, pero lo que me preocupa como país es que ahora se está hablando, y yo diría trasciende la LUC, es más amplio que la LUC, sacarle recursos a colonización para dárselo a los asentamientos irregulares, la gente que está pasando muy mal. ¿Y quién va a estar en contra de apoyar la gente que esté pasando mal? Ahora, la solución es sacarle plata a colonización. Yo creo que no. Yo creo que eso es hacer pelear pobres contra pobres y no está bien. Yo creo que hay que darle vivienda a la gente, ayudarla a que consiga trabajo, darles trabajo. Pero ¿cuánta gente más habría en esos asentamientos si en los años que estuvo el Frente Amplio en el gobierno no hubiera apoyado a colonización? Yo sé que es mucha plata y sé que a veces a un productor rural le damos mucho más que a uno que vive en la ciudad. Ahora, ¿cuánto vale que un productor rural se quede a vivir en el campo, se quede con su familia, se quede produciendo? Yo creo que eso también vale mucho, pero es difícil de mencionarlo. Lo que no me parece justo es generar esa contraposición. Bueno, ahora ya se repartió mucho, que aguanten los que quieren tierra y se lo damos en los asentamientos irregulares. Bueno, yo creo que habría que buscar esos mecanismos y conversarlo para que eso no nos pase como sociedad. Inclusive con respecto a colonización se modificó que sea necesario que el colono viva en la tierra. Eso Sí. este gobierno lo cambió. Sí, claro. Cambió eso y también sacó a colonización las colonias que venían del banco hipotecario. Eso es en la LUC. Seguro. Pero yo lo junté con esto otro, porque esto es estrategia, es un lineamiento político de largo plazo. Seguro. Colonización, en su momento, lo querían matar, de hacer desaparecer. Bueno, la forma de matarlo es, matarlo por ley es una. Matarlo sin darle plata es matarlo de a poco, ¿verdad? Seguro. Claro, porque había leyes también que decía que, por ejemplo, una tierra que pasaba a la venta, uno de los interesados, en este caso, el primero en ofrecerle, era el Estado, que era quien tenía la oportunidad de comprar, adquirir esa tierra, ¿no? Dependía del tamaño, pero no se podía hacer, cuando es creo que eran 500 hectáreas, no sabe exactamente, pero cuando había un negocio pactado, le tenían que dar la prioridad a colonización, que lo podía comprar en las mismas condiciones. Y así se compraron. Recuerdo las tierras de Aznares, por ejemplo, ahí que hay una colonia nueva. Pero me parece que estos temas son vitales, y estos temas son de estrategia política, no política partidario, porque acá se mezcló. Yo recuerdo, porque soy viejo y tengo muchos años, cuando para ir a
conseguir una fracción de colonización había que ir con un político amigo, ¿verdad? Sí. Algunas de esas colonias, de esas predios, se recuperaron de vuelta para colonización. Yo no quisiera que venga eso, no me parece que sea correcto. Sí. Volveríamos a un retroceso nuevamente donde hoy en día la política de calidad es lo que tiene que primar, ¿verdad? Otra pregunta para usted, estimado ingeniero. ¿Cómo ve el Frente Amplio de cara a una nueva elección interna? Ya en diciembre hay que votar las internas. Sí, perdóname, Walter, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Bien. ¿Cómo ves las próximas internas Frente Amplista que son en diciembre? El camino que vamos llevando a la próxima elección. Bueno, mira, lo primero es que los zapallos se acomoden en el carro cuando el carro empieza a marchar. Perfecto. El hecho de que se hayan juntado la firma enseña de que el carro está marchando. Por lo tanto, acá van a tener que analizar, negociar. Tenemos una enormidad de grupos. Desde mi punto de vista, yo creo que son muchos. Creo que el estar 15 años en el poder también nos ha llevado a que se generen grupos nuevos, de que desde una situación de poder alguien no se siente cómodo, quiere seguir manteniendo el cargo, abre otro grupo nuevo, y tenemos una enormidad de grupos. Todo eso, junto con que grandes líderes o ya desaparecieron, o algunos están veteranos, tendrán que aparecer nuevos líderes, pero yo tengo fe en el Frente Amplio. Hemos salido de situaciones muy, muy complicadas y hemos salido unidos. Y no hay otra forma. Si lo decía Martín Fierro, que los hermanos se han unido, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No sé si recuerdan la frase, por favor, pero sí. Me parece muy atinada en este momento. Muy bien. Enzo, te queríamos agradecer muchísimo. Si a futuro podemos llamarte nuevamente, para nosotros estaría bárbaro, porque esto es de un movimiento continuo y la información y la forma que tú nos das y nos aclara de un montón de temas, fundamentalmente del ministerio, la verdad que viene muy bien esa información a la población. Y a futuro tal vez que te volvamos a volver a llamar. No hay problema, espero que le sirva de algo, que sea de utilidad. Si hubiera preguntas concretas, no tengo problema. Y es un gusto. Si podemos ayudar y la experiencia que recogimos en estos años, bueno, que le sirva a alguien. Está bueno. Así que, no, gracias a ustedes y a la orden. Muchísimas gracias, Enzo. Por favor. Un abrazo. Era el contacto en directo con el ingeniero agrónomo Enzo Benech en la mañana de FM Voces 104.5. Hacemos una breve pausa y luego seguimos con más. Sin tapaboca y con barbijo.